Saludos cordiales a todos quienes nos ven por este medio digital. Para mí es un honor dirigirme a todos ustedes para tratar temas tan importantes como es el derecho procesal penal, que servirá de mucha ayuda a profesionales del derecho y a estudiantes que están empezando en la litigación penal. Vamos a conocer efectos relevantes en cuanto al derecho procesal penal ecuatoriano. Me presento, soy el abogado Diego Reyes, magíster en Constitucionalismo Contemporáneo y Gobernanza Local, magíster en Derecho con mención en Derecho Procesal Penal, magíster en Educación con mención en Docencia e Investigación en Educación Superior, magíster en Análisis e Investigación Criminal, certificado por el Ministerio del Trabajo como capacitador y además con varios diplomados en Ciencias Penales y Criminología. En cuanto a mi experiencia profesional, tengo más de 9 años como abogado litigante en procesos constitucionales y penales. He elaborado asimismo en el sector público, en el SNAI como abogado delegados en Centro de Privaciones de Libertad. El objetivo del tema, en cuanto al derecho procesal penal, es conocer e identificar las matices y peculiaridades de cada una de las etapas del proceso penal, cómo enfrentarlas, adecuando el rol de cada sujeto procesal y qué esperar de cada una de ellas. Como introducción debemos analizar que el derecho procesal penal es una rama del derecho público y tiene sus características propias que lo diferencian del derecho procesal no penal o del derecho penal constitucional. En este sentido, el derecho procesal penal debe estrictamente vigilar el cumplimiento del debido proceso, así como la igualdad de armas respecto al rol que debe cumplir la Fiscalía General del Estado y el rol que cumple la defensa, siendo el juez unipersonal o los jueces del tribunal los encargados de realizar este control de verificación, en el cual no pueden ninguno de los sujetos procesales estar por encima de los derechos del otro. Vamos a revisar como tema las características más importantes en cuanto a la investigación preliminar, instrucción fiscal, evaluatoria y preparatoria de juicio, conocida como etapa intermedia, y el juicio. Para aquello podemos establecer qué es la investigación previa o preliminar. En este sentido, es la investigación de elementos de cargo y de descargo que dan lugar a bases mínimas necesarias para realizar o no la imputación. Puede llegar a conocimiento del fiscal por medio de una denuncia o un parte. La duración va a ser de 1 año cuando los delitos investigados, la pena es de hasta 5 años y va a durar 2 años en delitos cuya pena sea superior a los 5 años. Será indefinida en delitos de desaparición de personas. Se puede archivar la investigación en los siguientes casos: cuando no hay elementos de convicción, cuando el hecho no constituye delito, cuando existe un obstáculo legal insubsanable y por la conciliación siempre y cuando el caso amerite. Es importante que el fiscal, en esta investigación preliminar, recabe información útil, pertinente y conducente para el esclarecimiento del hecho y la responsabilidad, siendo estos huellas, instrumentos y vestigios. Tome en cuenta elementos de cargo y de descargo en favor del sospechoso, solicite la detención para la investigación en caso de ser procedente, asegure el derecho de defensa del sospechoso y de la víctima. La importancia de esta investigación preliminar es que el fiscal tiene la obligación de contestarse las siguientes preguntas: quién, cómo, cuándo, dónde y el por qué se cometió un presunto delito y los responsables del mismo para, en este caso, formularle cargos. Luego tenemos la primera etapa del proceso penal, que es la instrucción fiscal establecida en el artículo 590 al 600 del COI. La formulación de cargo consiste en el inicio del proceso penal, puede darse por un hecho flagrante o un procedimiento ordinario. En flagrante tendrá una duración de 30 días, en procedimiento ordinario 90 días. Se puede extender por 30 días en 2 escenarios: por reformulación de cargos o por vinculación. Reformulación de cargo equivale que, dentro de la investigación, el fiscal considera que el delito investigado no es robo, sino es hurto, puede solicitar la respectiva reformulación, esto en base al principio de congruencia. Lo que no puede hacer es que, si está investigando por robo, sí reformular cargo por asesinato, porque violaría dicho principio que hemos mencionado, siendo este el de congruencia. Y en segundo momento es por vinculación, es decir, si dentro de la investigación el fiscal considera que aparte, según los elementos recabados, que Juan y Carlos participaron también en el hecho delictivo, solicitará también su vinculación. Algo muy importante, que bajo ninguna circunstancia puede superar más de 120 días la instrucción fiscal. La finalidad es que esta tiene por finalidad determinar elementos de convicción de cargo y de descargo que permitan formular o no una acusación en contra de la persona procesada. Concluida la instrucción fiscal, en el tiempo establecido, Fiscalía solicitará al juzgador señale día y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Luego tenemos la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, conocida también como la etapa intermedia, establecida en el artículo 601 al 608 del COI. Se la conoce como la etapa intermedia y en ella se hace el análisis crítico de todo lo actuado en la instrucción, es decir, determinar si se cumplió con todas las finalidades y todos los actos procesales practicados en ella.
Dicho de otra manera, esta etapa se constituye en un filtro que permite determinar cómo se ha llevado a cabo la investigación entre el acusador, fiscalía y procesado. Esta etapa tiene dos fases. La primera fase podemos indicar que se discute acerca de la validez del proceso, vicios de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento. El juez puede declarar nulidad a costa del responsable de haber incurrido en la nulidad. Y como una segunda fase, podemos mencionar que la fiscalía formula su acusación y anunciará sus elementos probatorios para practicarlos en el juicio. Lo mismo deberán hacer los sujetos procesales. En cuanto a los anuncios de medios probatorios, podemos ver en la práctica que aquí existe un pequeño debate porque se encuentran en conflictos, por así decirlo, elementos de cargos con elementos de descargos, que las partes en este caso alegarán al juez el por qué no deberían ser consideradas como elementos de pruebas y desecharlas. Pero en ese sentido, el juez decidirá si llama a juicio o sobresee. De llamar a juicio, establecerá y determinará qué elementos probatorios pasan a juicio. Como en esta etapa en esta etapa evaluatoria, hemos hablado acerca de los elementos probatorios, vamos a hacer un pequeño énfasis en qué es la prueba y para eso podemos mencionar entre uno de los varios conceptos que la prueba es el conjunto de medios, instrumentos o actividades, documentos, testimonios, peritajes utilizados en un proceso judicial o científico para demostrar la veracidad o falsedad de hechos controvertidos. Su objetivo principal es generar certeza en el juez sobre los hechos alegados por las partes. El Código Orgánico Integral Penal reconoce tres medios de prueba, siendo este el documental, el pericial y el testimonial. Cada uno se encuentra establecido y detallado en el artículo 499, 511 y 501 del Código Orgánico Integral Penal. Como tercer momento, la tercera etapa del proceso penal ecuatoriano, tenemos el juicio, sí, que se encuentra establecida en los artículos 609 al 629 del Código Orgánico Integral Penal y podemos mencionar que es la tercera etapa y la más importante del proceso penal. Este se desarrolla sobre la base de los principios generales de acusación, contradicción, oralidad, publicidad, inmediación, continuidad y concentración. El juicio es importante porque tiene como fin practicar los actos procesales necesarios y suficientes a efectos de comprobar, conforme a derecho, la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado. En este caso, la audiencia de juicio se desarrollará con la presencia de las partes procesales, es decir, se conformará el tribunal, estará el fiscal, acusador particular en el caso de existir y la defensa del procesado. Podemos indicar que este juicio oral va a tener cuatro fases o cuatro momentos, siendo el primer momento el alegato de apertura, que es donde las partes establecerán su teoría del caso. Luego tendremos la práctica de pruebas, luego tendremos el alegato final y por último se realizará la sentencia, quien la dará el tribunal de forma oral. En este caso, el tribunal establecerá responsabilidad. De ser así, sentenciará al procesado o, en su efecto, ratificará el estado de inocencia. De lo visto, entonces, podemos mencionar y establecer que el proceso penal tiene una estructura garantista, cada etapa cumple con una función específica y, lo más importante, que protege derechos fundamentales, es decir, protege el debido proceso y protege el estatus de inocencia de una persona que tiene que ser tratada como tal mientras no exista una sentencia ejecutoriada. Como actividades de evaluación de contenido podemos encontrar un link donde ustedes, estimados estudiantes y público, pueden en este caso ingresar y llenar el respectivo cuestionario de temas muy importantes que hemos visto a breves rasgos para en este caso reforzar su conocimiento. Para mí ha sido un honor dirigirme a todos ustedes, esperando que les vaya muy bien en la vida. Solamente puedo decir muchas gracias.